Bien, entonces vamos a arrancar con Dani. Dani, estás con micrófono, ¿no? Para que revisemos tu página. Buenas noches, sí. Buenas noches, súper. Bien. Justamente en la clase de Photoshop les he explicado cómo borrar estos sellitos. A ver si le das una revisadita, está ahí ¿qué se llama? En YouTube esa clase. Súper. Ya tienes tu portada. Esa fotito la podemos mejorar, Dani. Te aconsejo revisar la clase, creo que era la del 19, y ahí vas a poder eliminar esos sellitos y con eso vas a poder arrancar. Como de la misma forma, en tu caso es mucho más nuevita, obviamente, la página. Tus otros compañeros ya la habían creado un poco antes, la tuya la creaste el 9, ¿no? Entonces, de la misma forma, la estrategia principal es hacer que hayan likes, que hayan me gustas en la página, ¿no? Para poder ir generando una comunidad. No te olvides ponerle el nombre, eso sale en configuración para que sea arroba, a lo mejor tendrías que ponerle tal vez la escala Santa Cruz o algún nombre así, para que He te puedan... intentado, pero no me sale la opción que quiero, por decir. He metido miles de nombres ahí y no quiere aceptarlo. Qué raro. ¿Y los has puesto todos juntos? Sí, juntos, separados, al revés, ¿Nos con puedes slide, compartir con tu arroba. pantalla, Dani, porfa, para que revisemos qué pasa? Claro. ¿Sabes? Le hace todo para que lo ponga las cosas verticales. Ya. ¿Sí? ¿Se ve? Se ve. Así le hace. ¿Ya? Uh-huh. Ya. Ya, ahora sí, creo que me olvidé todo. Donde dice crear nombre de usuario. Ahora sí. Súper. A ver. Ya, aquí. Donde dice nombre de usuario. Uh-huh. Sin separación, ¿no ve? Eso. Uh-huh. Tiene que mudarse porque los hielos están... Y si le pones escala con mayúscula, Santa Cruz con mayúscula. Qué raro que no te está dejando. Pero hay otros que ellos es una que se va a Tampoco. están en el sol. Y si le das crear nombre, a ver, aunque no esté activo, ¿qué te sale? Sí, pero ese es el... Ahora sí. Eso. Ah. Qué raro que ahora no te da. Solo era Sí, poner ¿no? eso. Súper, ya está. No lo intenté. Ya, está bien ahora. Súper, Sí, muchas Dani, ahora gracias. sí está. Qué bueno. Déjame compartir solo. Por favor, sí. Súper, muy bien. Bien, chicos. Entonces, como les decía, igual a todos prácticamente, lo importante es que arranquemos, perdón chicos, ahí dando consejos de trabajo. Como les decía, es importante que lo primero en lo que nos tenemos que enfocar es justamente en apoyarnos para que vayamos generando likes, ¿no? Entonces, ya está cerquita noviembre, chicos. Vayan programando sus piezas, sus posteos y eso va a generar que ustedes puedan ir justamente generando esas interacciones. ¿Listo? Lo importante es crear comunidad, no se olviden tener de la misma forma gente que le interese realmente sus páginas, las cosas que pueden trabajar, que pueden generar, que ofrecen productos, servicios, etc. Es importante que cuando nosotros estamos trabajando en Facebook, justamente vayamos teniendo todo armado, que no sea casualidad. Entonces, por esa misma razón, hoy vamos a ver un poquito más de lo que viene a ser una vuelta más sobre los puntos finales que vamos a tomar en cuenta para reforzar esta información y de ahí nos vamos a ir a ciertos puntos más.
Puntos finales para tomar en cuenta sobre el diseño. No se olviden. Espacios de aire. Estos espacios vacíos, que en este caso son negros, a veces son de otro color o incluso suelen ser blancos, nos ayuda para una mejor legibilidad. Mientras menos cargadas estén nuestras piezas, es más sencillo que la gente vaya a leer. No se olviden que somos una generación de escanear y no de leer. Entonces, realmente, chicos, es poco probable que nosotros vayamos justamente a poder encontrar piezas muy cargadas que nos funcionen al 100%. Por eso tenemos que procurar que sean con vacío, ¿sí? Darles ese respiro visual a las personas, al usuario. Por otro lado, detalles que tenemos que tener en cuenta es que las imágenes sean atractivas visualmente. Este era un post que no sé si lo habrán bajado ya de Doméstica, a ver, vamos a ver, creo que no. Que justamente las imágenes es sobre fotografía. Las imágenes que muestran en este video son muy atractivas, ¿no? El texto es claro, hay poco texto, es conciso, es al grano, digámoslo así. Entonces, ese tipo de cosas también las tenemos que tener en cuenta. No se olviden siempre la combinación del caption con el copy. También de la misma forma el llamado a la acción. Es importante que si no tenemos un botón, les pongamos un link, les pongamos un regístrate acá, hazlo ahora, dale clic aquí en algún link, ya sea de WhatsApp o de lo que sea que vayamos a utilizar, emoticones, todos esos aspectos que hemos venido revisando a lo largo de nuestras clases, ¿sí? Información clara, información directa, información que sea muy al grano, que tengamos una línea gráfica que nos ayude a distinguirnos, para que nos reconozcan, como les decía, ¿no? Líneas, seguir esas líneas que indistintamente del manejo de colores o los diseñitos o el contenido que tengamos, se distingan una de la otra, de cualquier otra empresa. Procuren que sean imágenes reales, chicos, imágenes propias. Eso es importante porque a pesar de que les he mostrado bancos de imágenes donde pueden justamente encontrar muy buenas fotografías, a veces es mejor que utilicemos fotos propias. Eso es lo que mejor podemos hacer, ¿sí? Todos estos tipos de aspectos, perdón chicos, ya, todos estos aspectos que nosotros vayamos teniendo a lo largo de la creación de las piezas, de nuestras piezas, nos van a ayudar a una mejor comunicación visual. Eso es importantísimo. Por otro lado, obviamente, no se olviden, cada vez que hagan algo para sus publicaciones, para sus páginas, tener una estrategia. Es lo primero que tenemos que ir armando y eso es con base a un objetivo, donde definimos los intereses y las necesidades, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en nuestro objetivo, evidentemente, como ya les había hablado de eso, tenemos que pensar en objetivos no solamente de vender, sino de comunicar. ¿Qué le voy a decir a mi público? ¿Cómo voy a llegar a ellos? ¿Cuál va a ser mi objetivo de este mes? Mi objetivo de este mes es tener 50 likes. Entonces, ¿qué cosas voy a ofrecer para que 50 personas le den like a mi página y se vuelvan parte de mis seguidores? ¿Cómo voy a hacer todo esto? Y el cómo voy a hacer es con base en una estrategia. Entonces ahí es donde tenemos que justamente plantear ese tipo de cosas, ¿no? Aquí yo les pongo un ejemplo de conversiones, de procesos de compra,
de ir tomando en cuenta los insights. Insights es toda la información que nuestros potenciales compradores nos pueden dar. Todas aquellas, inclusive competencia que nosotros tenemos, podemos entrar a sus páginas y revisar qué cosas le interesa al público de mi competencia, qué cosas puedo yo aprender para trabajar mejor que ellos. Todas esas cosas son importantes. Entonces, por ejemplo, acá yo decía como objetivo general, aumentar la recordación. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente se acuerde mucho más de mi marca, mucho más. Y fidelizar a mis usuarios, ¿sí? Que no solamente sean los que le da like, como a mí me ha pasado y no sé si les ha pasado a ustedes, que yo tengo amigos que me dicen, dame un like, pero así, ni siquiera es solo que te invitan, ¿no? Sino que quieren que les des un like. ¿Y qué es lo que genera eso? Que yo les doy el like, pero lo primero que hago es dejar de seguirlos. O le doy el like ese rato y luego después de un tiempo les quito el like porque no me interesa lo que me están mostrando. Entonces, ahí, por ejemplo, esas personas no están generando fidelización a la marca, simplemente están obligando a sus amigos a que le den like a la página que han creado. Y eso no genera algo positivo para sus marcas, porque si ustedes están tomando sus emprendimientos como algo serio, algo importante, entonces no pueden obligar a sus amigos a que le den like, más bien lo que tienen que hacer es que la gente de afuera que no los conoce quiera darle like para que las cosas funcionen, ¿sí? Otro tipo de cosas que pueden trabajar es el email marketing, que más adelante lo vamos a ver. Esto puede ser para la base de datos que ustedes vayan generando de aquellas personas que están interesadas. El email marketing es muy común, justamente como lo comentábamos con Ernesto, en mi caso al menos es muy común que me lleguen muchos emails de empresas como Doméstica, Creana, no sé, empresas donde yo en algún momento he comprado algún curso o me he registrado algún webinar, todo el tiempo me llegan. Y ahí es donde ya se pierde el interés. Pero ¿qué tal si digamos, no sé, a lo mejor Daniel les hiciera llegar un email marketing a algunos que fueron a su tienda y les hace llegar el email marketing diciéndoles, no te olvides que en, no sé, el 8 de noviembre llega el último iPhone a Bolivia, resérvalo aquí. Cosas así, chicos. A lo mejor eso es algo totalmente diferente y eso es algo que no suelen hacer las personas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas es un contenido centrado en el consumidor. Y eso puede ser parte de su estrategia, que es importante dentro de su objetivo, ¿sí? Entonces, la estrategia general se va a basar en 3 puntos, por ejemplo, acercamiento a la marca, desarrollo y aplicación de la misma estrategia, y no se olviden siempre, un análisis. Ya les he mostrado en la anterior clase estas métricas, que aunque yo sé que no las hemos analizado al 100% de profundidad, de todas formas a ustedes les dan estadísticas súper importantes para saber cómo les está yendo. ¿Me está yendo bien? ¿Me está yendo mal? ¿He mejorado? ¿He caído? ¿No me ha ido bien? ¿Cuál anuncio me ha ido mejor? ¿En este gastó más que en este? ¿Cómo es la cosa? Todo esto, si no lo analizan, no van a tener crecimiento. Siempre tienen que estar analizando. Entonces, el análisis de efectividad es súper importante. Dentro de las cosas que podemos hacer como parte de nuestra estrategia, justamente es lo que les había hablado en un inicio, el brief, ¿sí? En este caso, el brief viene a ser dividido en 2 tipos. Cuando nosotros somos diseñadores en sí, el brief es una encuesta que nos ayuda a crear una marca. En este caso, este brief es un diagnóstico de nuestra marca y un análisis del entorno competitivo, es decir, cómo yo estoy presente en las redes sociales, cómo yo estoy presente en Google, en la web, cómo estoy presente.
¿Y cuáles son mis competidores? Por ejemplo, en el caso de Ernesto, a lo mejor sus competidores son estos señores de Doméstica, de Creana, de Udemy, de NextU, no sé. Yo sé que son mucho más grandes porque son a nivel mundial, pero son competencia. Y de esa competencia le podemos sacar el jugo, a ver qué cosas buenas podemos encontrar. ¿Me entienden? Entonces hay que hacer un diagnóstico, un análisis. Por más que nosotros seamos chiquitos, tenemos que ir analizando a los grandes. ¿Qué cosas buenas han hecho los otros que se han hecho grandes por eso? Y a lo mejor yo puedo no copiar, porque la idea nunca en la vida es copiar, sino es aprender de las cosas buenas de los demás y sobre eso crear lo propio. Y eso me va a servir para trabajar justamente como parte de mi estrategia. Tengo que hacer obviamente un análisis de la base de datos que tengo. ¿Cómo me está yendo? ¿Tengo una base de datos o nunca la he hecho? Es hora de arrancar y hacerla a lo mejor. Entonces, esa es otra forma de que vayamos trabajando. Como les decía, Dani a lo mejor cuando la gente va y le compra un teléfono le puede decir, disculpa, ¿te gustaría recibir publicidad? ¿Me puedes dejar tu correo electrónico, tu número de WhatsApp? A lo mejor te interesa tal vez más adelante comprarte un nuevo celular y yo te puedo hacer llegar ofertas. Lo máximo que la persona me va a decir es no, no, gracias, no está bien. O a lo mejor algunos me van a decir sí, ¿por qué no? Gracias. Y ahí yo ya puedo ir generando una base de datos, por ejemplo, ¿sí? O en el caso de Vane, se me ocurre igual, por ejemplo, de los mismos chicos que han pasado clases, a lo mejor decirles, no sé, que por ahí, digamos, ¿no? Bueno, los papás en este caso nos recomienden a otras personas y ahí poder ir generando una base de datos o de los mismos papás, obviamente que no solo queden el registro del niño y gracias, hasta luego terminó el curso. Hay que ir justamente revisando las formas en las que podemos generar una base de datos. En el caso de Dabeli, por ejemplo, a lo mejor igual de las personas que vayan al local a comer, a comprar o a hacer algún pedido, siempre es bueno que la persona, el consumidor, nos dé su información de manera voluntaria. Por eso les decía, cuando ustedes tengan interacción con esas personas, que la persona de manera voluntaria les dé su información, su teléfono o su correo, ahí es donde nosotros podemos generar la base de datos, ya sea por Messenger, por WhatsApp o en persona. Siempre preguntarle, ¿te interesaría tener información? Porque si no, y nosotros le hacemos llegar a la mala la información, y les apuesto que lo han debido hacer como usuarios, al tiro uno se desuscribe, ¿sí? O sea, es como que o bloqueas o le quitas el like o te suscribes de algún email marketing, porque no nos gusta recibir algo sin que lo hayamos aceptado. Entonces, la mejor forma es esa. Sí, eso es como esas técnicas de ir mezclando el online con el offline, o a lo mejor todo online, pero tener esa, como quien diría, esa inteligencia, ¿sí? De la información, de manejar a nuestros clientes de la mejor manera. Además de ello, obviamente, hacer una búsqueda de palabras clave. Keywords son palabras clave, research es búsqueda. ¿Y esto qué nos genera? Que obviamente a mayor manejo de las palabras adecuadas vamos a llegar a las personas adecuadas. Es como Ernesto ahora decía, ¿no? Yo he ofrecido un taller donde mi palabra clave era huerto y realmente, o huerta, perdón. Entonces, todas las personas que estaban interesadas en eso sí se han registrado al curso y sí ha sido una palabra clave espectacular porque ha llegado a las personas adecuadas, ¿sí? Y eso es importante. Hay que saber bajo qué palabras vamos a llegar a las personas que queremos que nos compren. Es como que, por ejemplo, ¿no? Alex vende minoxidil, pues lógicamente entre sus palabras claves está minoxidil, caída del cabello, calvicie, calvicie femenina, falta de barba o crecimiento de cabello, crecimiento de barba.
son frases y palabras clave que van muy de la mano con lo que él necesita para llegar a la gente adecuada. Y por supuesto hacer un análisis de las audiencias, de la matriz de audiencias, ¿no? Evidentemente, chicos, como les decía en la anterior clase, a veces el servicio es un poquito más difícil que el producto, porque el producto sabemos que estamos ofreciendo algo mucho más tangible. Pero también es importante que vayamos haciendo un análisis. A ver, por eso les decía desde un inicio, el buyer persona, ¿cuál es mi comprador ideal? ¿Quién es aquella persona que realmente me va a querer consumir? Entonces, con base en eso, esa persona ideal, ese buyer persona, va a ser justamente aquella persona que va a ser parte de mi audiencia. Y ahí es donde yo voy a poder generar una buena comunidad de personas que lo que yo publique les va a interesar, ¿sí? Y por supuesto, la experiencia de la marca. No se olviden que muchas veces, por ejemplo, pongo como ejemplo los teléfonos celulares. Cuando uno se compra un teléfono celular, por decirles, Samsung, que antes era mucho más fuerte que hoy en día. Samsung era un teléfono bueno, pero era caro. A lo mejor no tenía la mejor calidad de cámaras, pero era estable. Y llegaba Huawei, y Huawei tenía cámaras espectaculares. Era un poco más barato que Samsung, pero como que nadie se terminaba de convencer porque decían, no, pero es que es chinito, que no sé qué, bueno. Pero igual Huawei comenzó a abarcar el mercado más que Samsung. Y después llega Xiaomi. Y resulta que son más baratos e igual de buenos. Entonces, comienza a crecer mucho más en el mercado. ¿De qué estamos hablando? De la experiencia de marca. Es eso de lo que estamos hablando. Por ejemplo, es lo mismo que hay personas que tienen iPhone y nunca más vuelven a utilizar un Android, porque se compraron un iPhone, tuvieron la experiencia de la marca y aunque venga su hermano, su hermana, su mejor amigo, su papá, su novio, su esposo, su esposa, quien sea, y le digan, no, Xiaomi es más barato, es mejor, tiene mejor calidad, etcétera, a esa persona no la vas a convencer y no va a cambiar el iPhone por el otro teléfono. Eso es experiencia de marca. Entonces, nosotros, ¿qué tipo de cosas también tenemos que tener en cuenta? Que a la hora que vayamos a hacer nuestro contenido, como ya les había hablado antes, tengamos personas que hablen de nuestro servicio, que hablen de nuestro producto. Preguntarles, disculpa, ¿te molestaría hacer un video cortito o una foto o algo así? Puede que haya gente que no quiera porque dicen, no, qué vergüenza, que no quiero, que no sé qué. Bueno, no importa. Habrá otro que dirá, claro, con gusto. ¿Por qué no? Y lo van a hacer, ¿sí? Eso es súper importante en nuestro contenido y todo eso nos genera un acercamiento entre los usuarios para nosotros, ¿sí? Dentro del desarrollo y la aplicación de la estrategia, podemos ir trabajando en diferentes tipos de procesos. Entre esos, obviamente, está, por ejemplo, bueno, aquí se me fue la última palabra, pero les voy explicando. El warming. El warming es como la parte de verificación de cómo nosotros estamos justamente en nuestra base de datos, cómo estamos con nuestra comunidad y con base en eso ir definiendo qué podemos hacer. Entonces yo les decía, por ejemplo, en la anterior clase, creo que a todos les he dicho, crecer en su comunidad. Entonces, su primera estrategia, más allá del mismo hecho de que puedan combinar estrategias, pero su principal sería en todo caso la interacción o el alcance, ¿sí? Y eso les va a ayudar mucho a ese acercamiento a las personas para hacer conocer su marca. A lo mejor yo puedo irme
como en el caso, por ejemplo, de Ernesto, a una conversión centrada, algo mucho más específico. Entonces, ¿a qué se refiere con definición de un cronograma para disparos individuales? Yo puedo sacar pautas específicas donde voy a invertir para que la gente se inscriba, para que la gente se registre. No necesariamente, y es creo lo que hablábamos con Alex la anterior clase, es que voy a publicar en mi muro. Sí o sí, o mejor dicho, a lo mejor yo puedo simplemente pautar, no necesariamente publicar en el muro. Entonces estoy yendo a esa conversión específica. Porque como les mostraba, por ejemplo, en el caso, bueno, no sé si ahorita sigue a la mano esa publicidad, pero en el caso de estos cursos de doméstica y esas cosas que me salen, no necesariamente las publican en su muro. No me está saliendo. Bueno, pero no necesariamente son publicadas en su muro. A veces sí se hace, a veces no. Vamos a ver si en este caso, a ver, vamos a ver. Que esta es de una agencia de viajes. Bueno, este sí está publicado, ¿no? Pero como les decía, muchas veces cuando son pautas directas no son publicadas en el muro. Les había mostrado el ejemplo de Social Food, por ejemplo, que tenía algunas pautas que no estaban en su muro. Entonces, esa es una conversión centrada, en la cual yo estoy diciendo, si tú te registras ahora, por decirles, tendrás un 20% de descuento. Punto. Y estoy centrando justamente mi objetivo en esa conversión. Por otro lado, puede ser también un proceso de compra. El proceso de compra obviamente es algo que nos interesa mucho. Yo les había hablado justamente del embudo, de los procesos, de cómo nosotros podemos ir trabajando para que la gente se anime. Y obviamente todo esto va a ir de la mano con cómo nosotros respondamos a las consultas, a los mensajes, a todo aquello que la gente interactúe con nosotros. Y una vez más, hacer un análisis de efectividad. Tenemos que saber cómo nos ha ido. ¿Nos ha ido bien? ¿Nos ha ido mal? ¿No nos ha ido tan bien? ¿Nos ha ido más que bien? Siempre tenemos que ir analizando. Aquí está un poquito del ejemplo del warming dentro de lo que es el A/B test. Es un experimento, ¿sí?, que aterriza, y es que eso nos va ayudando, como les decía, de acuerdo al comportamiento. Entonces, puede aterrizar en frecuencias de horarios de publicación para nosotros ir implementando nuestras acciones. Entonces, muchas veces les comento, por ejemplo, cuando yo comencé en este mundo del tema digital, a un inicio me decían, sí o sí tienes que publicar a las 7 de la mañana, a las 12 de mediodía y a las 6 de la tarde, para que las personas te vean, porque si publicas en otro horario, las personas no te ven. Y tienes que publicar todos los días y tienes que publicar hasta 3 veces por día. Bueno, pero luego llegó un momento en el que, según el comportamiento de la gente, me decían, no importa el horario en el que publiques, no importa el día en el que publiques, porque realmente ya la gente está constantemente en Facebook, entonces pues ya es lo de menos. Y yo decía, bueno, sí, y era como así. Y ahora, bueno, llegó un momento en el que luego te decían, ya no publiques 3 veces al día, ya no publiques una vez al día, mejor publica 2 o 3 veces por semana para que tú puedas estar justamente como más distanciado, para no saturar a tu público, etcétera. Pero les cuento que justamente el otro día estaba en una reunión con un señor que es de Forrester. Forrester es una de las empresas más grandes, es una revista de economía, pero se ha vuelto mucho más grande que eso. Y él estaba él es analytic, él es
de los que se encarga de hacer un análisis y estrategias en redes sociales, y decía que cuando estamos de forma orgánica presentes podemos publicar hasta 3 veces en un día en Twitter, 2 veces en Facebook y 1 vez en LinkedIn. Y yo decía, qué raro, o sea, es como que las cosas van cambiando, ¿me entienden? Y obviamente si vamos a invertir, obviamente ya ahí es como que 1 vez y dejar invertido, ¿no? Creo que todavía esa estrategia que está volviendo a ser como la del inicio en Latinoamérica no se aplica, porque todavía no estamos en la misma frecuencia. Pero sí son cosas que nosotros podemos ir analizando de acuerdo a nuestra gente, a nuestros usuarios, a nuestras publicaciones. Entonces, podemos ir analizando qué días nos va mejor cuando publicamos, qué horario nos va mejor cuando publicamos y de qué hemos hablado. Y de lo que hemos hablado, ¿qué nos va mejor? A lo mejor, por ejemplo, en el caso de Dabeli, los horarios sean 1 hora antes de la hora del almuerzo o 1 hora, o mejor dicho, tipo 6, 6:30 de la tarde cuando la gente está saliendo de casa, porque a esa hora como que la gente está pendiente de ver qué quiere comer. Entonces a lo mejor le puede funcionar bastante bien ese tipo de horarios, ¿sí? Todo eso tenemos que ir analizando. Los intereses, las necesidades, el contenido que cada persona tiene y obviamente el tiempo de permanencia. A veces cuando nosotros en nuestro propio perfil personal publicamos cierto tipo de cosas, chicos, a veces no dura, o sea, nadie le da like, a nadie le interesa. Entonces el tiempo de permanencia es nulo porque jamás nadie le dio like. Pero a veces publicamos alguna cosa que la gente sigue dándole like hasta 3, 4 días después o sigue comentando nuestros amigos hasta 2, 3 días después y uno dice, qué raro, ¿por qué? Ese es el tiempo de permanencia, es porque justamente el amigo de nuestro amigo, que también es nuestro amigo, lo vio y como vio que nuestro amigo comentó, entonces él también comenta. Y eso nos está generando un tiempo de permanencia mayor. Todo eso tenemos que ir analizando. Cuando hablamos de conversión centrada, como les decía, tiene que ser bajo una estrategia específica de algo específico, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, yo ponía en el caso de fechas especiales como cumpleaños, temporadas especiales como Navidad, algún evento especial que nosotros tengamos, como en el caso de Ernesto, un curso en específico o la inauguración de la tienda o algunas cosas así, ¿sí? O inclusive generar concursos, encuestas. Bueno, en el caso de que tuviéramos la forma de hacerlo, aunque en Bolivia todavía es un poquito complicado hacer un carrito y hacer un seguimiento, ¿sí? Trabajar en campañas sencillas pueden ir de la mano con ofertas, con cierto tipo de cosas así. O los newsletters, que son cierto tipo de información como blogs o cosas así, un poquito más, digamos, trabajados, que nos sirven para que nosotros justamente hagamos conversiones centradas. Entonces, ¿a qué me refiero, por ejemplo, con eso? Les voy a mostrar esta página. Por ejemplo, esta empresa, que es con la que justamente yo ahorita estoy trabajando, ellos hacen publicaciones con conversiones centradas. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Por ejemplo, se van publicando piezas para cosas específicas, como una conferencia que se va a dar ahora, una conferencia de la que son parte para mañana, ¿sí? Una conferencia de la que son parte para el jueves. Por aquí hay otro tipo de publicaciones, a ver. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Justamente de una publicación del top 10 de la transformación de las tendencias más importantes para el 2021, contrataciones, otro evento del que fueron parte. Entonces, son cosas
que son muy, muy, muy específicas. Y eso lo que genera, obviamente, es que las personas que vayan a interactuar van a interactuar con algo en específico, ya sea este tipo de información que viene a ser justamente como unas landing, ¿sí? Con alguna información en específico de algún blog o algún newsletter justamente, algún artículo que han desarrollado en específico, o como les decía, ¿no? De algún evento en específico. Entonces, todo ese tipo de cosas son conversiones específicas, centradas en algo, que también nos sirve. Aquí está lo que les decía del famoso embudo, ¿sí? Cuando nosotros estamos trabajando justamente en nuestras campañas, en nuestras páginas, para ofrecer productos, para ofrecer servicios, vamos a tener ciertos procesos. Y esos procesos, en su mayoría, puede que se queden solo en visitas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros estamos invirtiendo platita para llegar con una pauta a algún público en específico, es muy posible que esas personas, o sea, nosotros, mejor dicho, les generemos una necesidad. Es decir, yo, por ejemplo, tengo la necesidad de pasar cursos para mejorar como profesional, pero no es algo que tal vez yo vaya a entrar a Google a buscar cursos. Pero resulta que estas empresas, como les decía hace rato, me llegan con esos anuncios. Entonces sí me están generando una necesidad. En esa etapa, yo estoy con una etapa de aprendizaje y descubrimiento. Es decir, estoy aprendiendo cuál es mi público, a qué tipo de gente puedo llegar y estoy descubriendo su comportamiento. Una vez que yo ya he generado necesidad en esos visitantes o personas que me vieron dentro de un alcance, voy a comenzar a generar leads o seguidores. ¿Por qué? Porque voy a generar un interés. Entonces, por ejemplo, les pongo como ejemplo, Karen quiere aprender nuevos cursos, Creana le genera esa necesidad. Karen comienza a seguirlos porque Creana ha generado un interés. Entonces han reconocido que yo tenía el problema de que quería pasar nuevos cursos. Y resulta que Karen dice, a ver, voy a averiguar cuánto están, si me alcanza el dinero o no, si vale la pena o no, cuánto tiempo me toma. Y Creana llega y me muestra un valor agregado de que están, no sé, en el 50% de descuento. Y ese valor agregado a mí me genera que yo considere si vale la pena o no. Entonces me están generando o sea, están aprendiendo de mi comportamiento, están reconociendo mi problema, me están generando una solución y yo llego y digo, ah, bueno, sí me interesa y lo compro. Y tomo esa decisión de compra. No sé si me dejo entender. Ese es un proceso de compra. Por eso es que nosotros tenemos que llegar al buyer persona, a la persona que sí nos interesa, no a la persona que no le interesa. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Las dietas keto me sacan una publicidad. Mi necesidad, en teoría, podría ser adelgazar. Pero resulta que yo no tengo ninguna necesidad de adelgazar porque estoy en mi peso y además tampoco me interesa hacer dietas. Entonces, el proceso de compra se queda aquí. Y ahí quedó, ¿me entienden? Tal vez yo puedo por curiosa generar cierto interés, pero realmente no es un problema que yo tenga. Entonces la oportunidad de las dietas keto ahí quedó,
porque no es una solución para algo que yo no tengo. ¿Me dejo entender, chicos? Entonces, ahí ese proceso se queda tal vez aquí, tal vez, y listo. Entonces, no llego a cubrir o a cumplir lo que, en este caso, Dietas Keto quería. Pero si ellos llegan a las personas adecuadas, que son personas que están gorditas, que quieren adelgazar, que quieren esto, que quieren mejorar, que no sé qué y no sé qué, lo más probable es que sí compren. Por eso la importancia de saber a quiénes llegar. Eso es clave, porque personas, millones, bolivianos, millones que están en Facebook, pero ¿realmente les interesará lo que yo les estoy ofreciendo? Es como, por ejemplo, ¿no? Me pongo a pensar, Daveli, que la otra vez nos compartió su página con esas galletas y alfajores deliciosos que yo sigo antojada, que voy a ir a comer a Santa Cruz cuando vaya. Por ejemplo, si ella les muestra eso a aquellos que son fitness, que se ocupan obsesivamente de no comer nada, de que hacer dieta, de que pesan su comida en balanzas, etcétera, de cosas, pues ellos obviamente no van a querer comer chocolates, no van a querer comer galletas, no van a querer comer pasteles o cosas así, porque esas personas dentro de su dieta mensual y todo ese cuidado que tienen y todas esas cosas no las van a querer consumir. Entonces, no vale la pena, ¿me entienden? Inclusive Facebook tiene opciones de excluir ciertos intereses. No sé si eso creo que no les he mostrado en la anterior clase. Ahora aprovecho y les muestro. A ver aquí. Vamos a ver eso ahora. Entonces, obviamente, digamos, no es que sea muy específico ni que nosotros tengamos que hacerlo sí o sí, porque ya una vez que estamos poniendo los intereses, que eso sí nos interesa a nosotros, como acá, no es muy necesario que tengamos que excluir, pero también tenemos esas opciones de excluir cierto tipo de información. ¿Sí? También podemos. Han visto ahí mismo salía excluir y podemos poner cierta información. Entonces a los fitness yo los quiero excluir, por ejemplo. Chao. Y ellos van a estar excluidos de mi público. Y se puede, chicos. ¿Por qué? Porque así yo no gasto plata cuando vaya a invertir en gente que no le va a interesar justamente la información que yo estoy ofreciendo. ¿Sí? Como les decía, el análisis de efectividad. Hay empresas dentro de lo que es email marketing, como también el CRM, que es el Customer Relationship Management, que es el manejo del comportamiento de nuestras relaciones con los consumidores, como son RD Station y Blue, que lo que hacen es hacer un seguimiento justamente de nuestras interacciones o las interacciones con nuestros correos electrónicos, con diferentes tipos de información que vamos dando nosotros a nuestros clientes, ¿sí? Entonces, en redes sociales, este análisis de efectividad lo tenemos directamente ya en Facebook, que les he mostrado todo este tema de la analítica y todo ello. Y cuando nosotros estamos hablando de email marketing, por ejemplo, tenemos, como les decía, ciertas plataformas. Nosotros, bueno, aquí nos muestra un poquito lo que son justamente la apertura de los correos, cuántos clics, los que los han rechazado y demás. Esto les voy a mostrar, pero en MailChimp, porque MailChimp es la versión gratuita. Entonces, me voy a adelantar un poquito a ello antes de seguir hablando sobre el tema de automatización y me voy a ir justamente a esta plataforma. MailChimp es una plataforma donde nosotros podemos justamente hacer email marketing. Es
muy sencilla de utilizar. Y lo bueno que en su versión gratuita nosotros podemos llegar, espero poder acordarme de mi contraseña, podemos llegar a tener una base de datos de hasta, hasta 200 personas. Entonces, es un buen número, ¿sí? Es un muy buen número, 200 personas en una base de datos. Básicamente, lo que hacemos es crear campañas de email de una forma muy fácil, chicos. Yo ahorita aquí no tengo ninguna, la verdad, ninguna base de datos ni nada, pero sí les puedo asegurar que de una forma muy sencilla nosotros podemos crear una campaña. Entonces aquí nos dice qué campaña quieres crear. Y tenemos diferentes opciones. Principalmente en la versión gratuita podemos trabajar con lo que es el email. Entonces aquí podemos crear, por ejemplo, vamos a crear justo ya esta que se llama NetAxplay. Y aquí yo puedo ir generando justamente a quiénes voy a mandar. Bueno, aquí no tengo ningún contacto, pero aquí es donde podría importar justamente mis contactos, desde qué correo voy a mandar, qué se va a llamar. Entonces aquí yo puedo poner justamente Karen Murillo y mi correo, o un correo de empresa o el nombre de la empresa, qué nombre va a tener. No sé, vamos a poner Nerax Place, por ejemplo. Y aquí yo puedo crear el diseño de mi contenido. Entonces, MailChimp también tiene justamente templates o plantillas en las cuales yo puedo ir basándome para justamente crear mi campaña, ¿sí? Es una de las mejores opciones para hacer email marketing de forma gratuita. Eso es algo realmente muy positivo. No es compleja de utilizar. Creo que el único problema que tiene es que es en inglés, pero la verdad es que es bastante intuitiva. Entonces, de todas formas, ustedes van a poder justamente trabajarla. Es así más o menos como me mostraría. Si yo quiero inclusive editar, aquí pueden ver que puedo borrar, sacar, agregar, cambiar. Puedo hacer muchas cosas. Puedo agregar fotos, que mi botón cambie de nombre, que me lleve a algún link en específico, cambiar el color del botón, ¿sí? Hay muchas cosas que yo puedo hacer de una forma muy, muy, muy sencilla, chicos. Aquí puedo poner justamente las páginas con las que trabajo, con las que tengo. Lo único malo es que en la versión gratuita, lógicamente, sale toda la información de MailChimp, pero no es tampoco muy molesta. Entonces ustedes pueden ir personalizando al 100%. Hay varios tipos de plantillas que pueden ir personalizando. Si yo quisiera en otro color, por ejemplo, no sé. E incluso pueden borrar todo y subir ustedes su propio diseño. Pueden hacerlo sin ningún problema. Este tipo de cosas, como les decía, les va a servir mucho a la hora de cuando tengan cierto tipo de clientes a los cuales les quieran hacer llegar cosas mucho más específicas, que les apuesto que les puede generar buenos resultados. Antes de que siga avanzando, les voy a mostrar otra plataforma que también es gratuita y que estoy segura que les puede servir bastante bien, que se llama Wufoo, que también es para formularios de manera gratuita, en la cual ustedes pueden utilizar, por ejemplo, todo este tema de crear sus formularios, que igual, bueno, Google ahora lo tiene, pero no está de más si ustedes quieren intentar con esto. Y también tiene una versión gratuita, obviamente también tiene la versión pagada, donde simplemente lo que hacen es, como ya les había mostrado la otra vez,
crean su formulario y una vez que hayan creado su formulario, pueden fácilmente, a ver, vamos a ver de crear. Creo que tenía cuenta, espérenme un segundo. Pueden fácilmente, lógicamente, ay, no, a ver si es, a ver. No tengo ahorita la contraseña. Bueno. Pero como les decía, o de la misma forma con Google Forms, pueden crear también sus formularios. Y eso, chicos, les va a servir ¿para qué? Para que, por ejemplo, ustedes realicen una campaña en Facebook y bajo esa campaña pueden poner un link acortado y decir, si te interesa, regístrate aquí. Si te interesa, entra acá, ¿no? Entonces, por decirles, ¿no? Como este tipo de formularios donde te registras, ¿sí? O este otro, a ver, vamos a ver, o este otro, por ejemplo, ¿no? Que bueno, estas empresas más grandes ya tienen como sus plantillas y todo. Pero de la misma forma, uno se puede, bueno, aquí ya no me mandó porque ya fue esta mañana. Pero de la misma forma, como les decía, uno puede generar ese tipo de formularios acá en Wufoo o en el Google Forms. Y es muy sencillo crear este tipo de formularios, chicos. Esto igual como les decía es gratuito, ustedes pueden tomar plantillas para que la gente de una forma voluntaria les deje su información y así ustedes puedan interactuar con esas personas, ya sea a través del email marketing, como es el caso de MailChimp, y hacerles llegar sus correos o inclusive a través del mismo WhatsApp, porque aquí pueden ustedes personalizar. Miren, aquí está número de teléfono, dirección, correo electrónico, nombre, todos esos detalles. El Google Form creo que realmente es mucho, inclusive más sencillo que el mismo Wufoo. De Wufoo sé que pueden aceptar, creo que de forma gratuita, hasta 50 registros. Del Google Form no estoy segura, chicos, cuántos, pero sí es algo que obviamente pueden ir investigando y revisando y eso les va a servir súper bien, súper bien. De hecho, a mis alumnos yo les hacía dar exámenes teóricos por el Google Form. Y realmente, obviamente, toda esa información se va a quedar con ustedes y así ustedes pueden ir generando su base de datos, ¿no? Creo que es importante esta parte de la campaña, de la automatización, digámoslo así, con respecto a este tipo de plataformas como viene a ser MailChimp, porque les va a servir para lo que les decía, justamente esa aproximación de la marca. No se va a terminar quedando con esa distancia de solamente Facebook y ya, ¿sí? Eso les va a servir justamente para que ustedes puedan estar más cercanos. Y de la misma forma que en estas dos plataformas nos va a salir este tipo de métricas en MailChimp, ¿no? Ahorita yo no tengo métricas para mostrarles, pues porque no, de esta cuenta gratuita que yo tengo, no, nunca he hecho campañas, pero les aseguro que sí, porque lo he hecho de otras cuentas. Y ve, aquí salen, ¿no? De este estilo es que sale. Entonces aquí nos dice la audiencia total de la base de datos que hemos subido, cuántas personas se han suscrito o ha habido rebote del correo y toda esa información que deberíamos o necesitamos saber la vamos a encontrar aquí para saber cómo nos ha ido justamente con ese correo, con ese email marketing. Algunas de las frasecitas, palabritas que les he estado utilizando
o que las vamos a ver o las hemos visto, me gustaría recordárselas para que las tomen en cuenta. Por un lado está el call to action o llamado a la acción, que es importante siempre, siempre, siempre que tengamos publicaciones. Regálame un like, dale clic aquí, regístrate aquí, mándame un mensaje. Cualquier llamado a la acción que nosotros pongamos en nuestras publicaciones nos va a servir justamente para que la gente interactúe, para que la gente de alguna forma pueda acercarse a nuestra marca. Entonces es súper importante que siempre que publiquemos o en un 90% de nuestras publicaciones generemos llamados a la acción. El open rate, que era justamente este término que estaba aquí arribita, ahorita vamos a ver los otros dos, son estos, las aperturas, cuando nosotros tenemos email marketing, ¿sí? Es la tasa, el porcentaje de apertura de nuestros contactos. Como les decía, el brief, dentro de lo que viene a ser diseño en sí, es un cuestionario de consultas. En el caso de nosotros en estas circunstancias, para nosotros brief viene siendo justamente el diagnóstico de marca, ¿sí? Tenemos por otro lado lo que les decía, las palabras clave. Las palabras clave son súper importantes siempre, de acuerdo a todo aquello que ustedes vayan a querer publicar. Siempre piensen cuáles son las palabras clave. Esas palabras clave básicamente lo que definen es a su producto o servicio y al buyer persona. Y eso les va a servir mucho para saber definir los intereses de su segmentación. La base de datos es básicamente la información de los clientes y nuestra intención y nuestra idea siempre va a ser que vaya creciendo para hacerles llegar justamente información específica, especial, única, exclusiva. Como les decía, esto lo pueden hacer ya sea cuando vayan a su restaurante o al snack, como en el caso de Abeli, a la tienda, como en el caso de Dani, en el caso de Ernesto cuando alguien le compra el curso, en el caso de Lisandro lo mismo, en el caso de Vane lo mismo, ¿me entienden? En el caso de Alex a lo mejor alguien que le compre los productos, o sea, siempre, chicos, siempre es importante tener información de nuestros clientes y a cualquiera que uno le haga la consulta, les apuesto, un 80% les va a decir sí. Tal vez a lo mejor se topen con alguien malhumorado que sea medio raro y le va a decir no. Pero cualquiera que uno le dice de buena forma, oye, disculpa, ¿te interesaría saber más? ¿Te interesaría recibir promociones y demás? La gente les va a decir que sí, porque a todos nos gusta recibir promociones, de hecho. Como les decía, bounce es el número de mails rechazados, ya sea de una forma suave o dura, como es soft o hard. Esto se define, como les decía, en el caso de las métricas cuando estamos haciendo el email marketing. Los insights, que son básicamente la visión interna, es una información que nos ayude justamente a ver la esencia, que nos permite encontrar la solución al problema, ¿no? Los aspectos tangibles de la forma en que el consumidor piensa o siente. Es esa información que nos está dando nuestros propios consumidores de una forma en la cual nosotros podemos ir haciendo un análisis de su comportamiento. Antes de que sigamos bajando, me iré a estos dos de acá arriba. Está lo que viene a ser el scoring, que es una metodología de puntaje, donde a cada cliente, según su perfil, según su actividad con la marca, se le va poniendo cierto tipo como las estrellitas, ¿no? Mejores calificaciones y a lo mejor a esos clientes les podemos hacer mejores ofertas incluso.
De hecho, Facebook ha sacado eso de fan destacado. Esa es una forma de generar scoring para que muchas personas se sientan como especiales. Aunque ese su fan destacado es medio raro, porque a veces uno solamente da like y luego sale como fan destacado. Y es como que uno dice, pero no he hecho nada, ¿no? Pero bueno, es la forma en la que Facebook nos va midiendo. Luego también tenemos lo que es el summary, que son los beneficios que las plataformas digitales ofrecen y se toman como ventaja dentro de las campañas de automatización. Que de hecho hoy en día, como hemos visto, Facebook ya nos ofrece la opción de generar anuncios de manera más automática, ¿no? Ay, chicos, perdón, no sé por qué en todo lado me salen mis chats, perdón. Eso que lo tengo en silencio en Facebook, en el escritorio. Como les decía, nos sale la opción justamente de crear anuncios y cuando nos vamos a la opción de crear anuncios, también nos dice anuncios automatizados. Entonces, esa es una de las nuevas opciones que justamente Facebook nos da como parte de una estrategia. Ellos van como midiendo todo eso. En un inicio no les aconsejo esta etapa de automatización al 100%. A lo mejor sí puede funcionar mejor cuando ya tenemos una buena base de nuestra comunidad, cuando ya tenemos un buen posicionamiento, etcétera, de cosas, porque realmente es mejor que nosotros vayamos definiendo a quiénes queremos llegar de una manera mucho más estratégica, más personalizada. En lo personal no soy mucho de la automatización. ¿Será que porque yo he aprendido, como quien dice, en la versión de la vieja escuela a trabajar con todo este tema, que no soy mucho de la automatización hasta el día de hoy? Es posible que por eso todavía me cuesta, pero les aconsejo al menos que en un inicio no lo hagan, tal vez más adelante. El CTR, que básicamente también lo habíamos visto la anterior clase en el Business Manager o Ads Manager, es justamente la tasa de clic, ¿sí? El porcentaje de contactos que hicieron clic con respecto ya sea en nuestro email marketing o en Facebook en alguna publicación. El lead es ese usuario, es ese seguidor que realmente se vuelve casi a un pasito de ser fanático de nuestras publicaciones. Es ese que se vuelve fiel, ¿sí? Que nosotros hemos llegado a que se enamore de lo que hacemos. Pero que está en un pasito todavía, ¿sí? Porque todavía no se ha generado una conversión. Entonces, principalmente es ese seguidor que sí nos está dando de forma voluntaria sus datos, que sí de forma voluntaria le interesa interactuar con nosotros. Y luego viene ya lo que es la conversión. Entonces, ahí sí, evidentemente, es esa persona que realmente está interesada en consumir. Hasta aquí, chicos. Consultas, preguntas, dudas, comentarios. No, Licen, se entiende bien. Súper. Bien. Como les decía, la automatización es algo que se está generando muchísimo. Evidentemente en el email marketing pues tenemos que hacerlo porque es una forma de trabajar. Como les mostraba, Facebook cada vez nos da más opciones de generar esa automatización. Y también, por supuesto, hay plataformas que nos ayudan con esa automatización. Lo que básicamente nos dice es que utilizamos cierto tipo de softwares
o herramientas que nos ayudan a que nosotros no tengamos que hacerlo manualmente, ¿sí? Algunas de esas herramientas nos pueden mostrar funciones, por ejemplo, como el tracking, que es ese bichito, ese seguimiento que va a través de cualquier canal que tengamos en el ecosistema digital o cualquier red social en la que estemos utilizando. Como les decía, como hace rato, bueno, creo que todos no estaban en su momento, pero como hablábamos con Ernesto de ese famoso pixel de Facebook, que lo que nos ayuda es justamente hacer un seguimiento. O algo mucho más conocido, por ejemplo, que son las cookies. Las famosas cookies, que cuando nosotros entramos a una página nos dice aceptas las cookies, entonces las cookies son esos tracking, esos bichitos, digámoslo así, que lo que hacen es un seguimiento a nuestro comportamiento, al tiempo que nos hemos quedado, cuáles son las páginas que hemos visitado, etcétera. Y eso va muy, muy, muy de la mano con esta parte ya dentro de lo que es web, con la parte de analytics en Google, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo lo que viene a ser la información de analítica de Google, de la misma tienda de Google. Entonces, aquí yo encuentro muchísima información, ¿no? Imagínense 53,000 usuarios, 49,000 nuevos, la cantidad de sesiones que se han realizado, número de sesiones por usuario. Toda esta información es justamente la que va basada en parte con esa automatización, ya que cuando nosotros estamos dentro de lo que viene a ser de una manera mucho más grande, no solamente las redes sociales, como les decía, con el tema de una página web, necesitamos medir si realmente nuestra página web funciona o la tenemos por tener. En lo personal me ha pasado que he llegado a tener clientes que tienen páginas web y las tienen por tener. Inclusive he tenido clientes que me han pagado para que les arme su página web, se las he armado y nunca las han publicado. Y realmente siempre mi pregunta era desde un inicio, ¿realmente necesitas una web? ¿Estás seguro? Porque es un gasto fuerte y a lo mejor no necesitas estar con una web, simplemente puedes manejarte en redes sociales. Y la persona me decía, no, que yo necesito, y a la hora de la hora resultaba que nunca la utilizaba porque ni siquiera se publicaba. Entonces, pues yo obviamente había invertido horas de trabajo y demás, pero ahí quedaba. Bueno, a lo que me refiero es, cuando nosotros sí realmente necesitamos una web, ya sea para darle seriedad a nuestra información, sí es importante que tengamos cierto tipo de cosas automatizadas y entre esas está el traqueo, se llama en español, en inglés es tracking. Básicamente es ese seguimiento del comportamiento de nuestros potenciales consumidores. Y ese seguimiento lo podemos ir analizando a medida de que vayamos teniendo justamente desde Google se llaman, con Google Ads, que es la parte de paga, lo que son las tags, las etiquetas, ¿sí? Y cuando tú le insertas ese código de tags a tu página web se llaman bugs, que son los bichitos, por eso les decía los bichitos, ¿no? Y todo eso va de la mano con toda la parte ya mucho más macro, que son códigos insertados. Ese mismo código insertado viene a ser también el mismo píxel de Facebook, donde justamente cuando nosotros ponemos un anuncio y el píxel de Facebook lo tenemos insertado pues en nuestra web, entonces vamos a saber si es que desde esa web están yendo justamente si es que desde ese anuncio de Facebook están yendo a nuestra web y toda esa información se va uniendo, ¿sí? Y eso es parte justamente de una automatización.
Por otro lado, tenemos también, como les decía, en otro formato de automatización, el email. ¿Sí? Que esto básicamente nos ayuda para que si nosotros tenemos objetivos específicos, como les ponía como ejemplo, que Dani saque un email a cierto tipo de público que tiene dentro de su base de datos, diciendo que el último Huawei está llegando porque según su base de datos son las últimas personas que han comprado el último Huawei. Eso se llama campañas por goteo, porque lo que se está haciendo es ir como generando cierta información para esos clientes a través de una serie de correos electrónicos. Entonces, yo les puedo mandar, por ejemplo, no te olvides que en noviembre llega el último Huawei. Faltando una semana, no te olvides que en una semana tenemos el último Huawei en nuestra tienda. El día que llegó el último Huawei, llegó nuestro último modelo de Huawei, ¿sí? Entonces, ese tipo de correos que yo les voy mandando a esos clientes pueden generar cosas muy positivas a lo mejor, porque a lo mejor realmente hay gente que sí está interesada y en lugar de que se vayan a otra tienda, pues van a ir a mi tienda. Esa es la forma en la que podemos ir generando también con ese tipo de automatización. Además de ello, cuando tenemos una base de datos, también podemos generar cierto tipo de acciones de acuerdo a la clasificación y cualificación, o sea, cualidades de cada uno de nuestros potenciales clientes, de las personas que están en nuestra base de datos. Entonces, a lo mejor no sé, en el caso de Vane, sea más útil mandarles un SMS para decirles, por ejemplo, de aquí a una semana, no se olviden que arrancamos las clases, em, a lo mejor hacerles un WhatsApp, un mensaje muy cordial, hacerles llegar a cada uno de los papás. No se olviden, nos encontramos a las 3 de la tarde el día de mañana, cositas así, ¿sí? Por decirles, en el caso de Daveli, una nueva promo de algún nuevo producto. Ella, por ejemplo, decía que se han hecho conocer con la parte de dulces. Por ahí a lo mejor podemos sacar algo de lo salado, entonces hacerles llegar un SMS, un WhatsApp, una llamada, un email. Habría que ver la forma en la que se comunican de mejor o más usual para nuestros clientes, para nuestros potenciales clientes y hacerles llegar ciertos mensajitos, ¿no? Como la promo de la semana y sería como no sé, ese 2 por 1 o algo así, ¿sí? Entonces, ir generando ese tipo de conexión, de acercamiento a nuestra marca también va de la mano con este tipo de herramientas de automatización. Como les decía, hay herramientas como HubSpot o HubSpot, como quieran pronunciarlo, se las voy a mostrar un poquito esa herramienta, que nos ayudan a clasificar a nuestros seguidores, a nuestros leads, de acuerdo a la información que los mismos seguidores van teniendo en esa base de datos. La forma manual que nosotros haríamos es la forma que yo les había recomendado a través de la hoja de cálculo de Google o un Excel, y ustedes van llenando su información en su listita con nombre, apellido, teléfono, correo, ciudad, etc. La forma automatizada viene a ser con esta herramienta. El problema con esta herramienta es que básicamente todo es pago, todo. Pero es una herramienta bastante interesante. Creo que hay ciertas opciones que son como un poquito gratuitas, no sé hasta qué grado son el acceso. Yo he tenido la oportunidad de utilizarla en su totalidad de manera, obviamente, en la empresa en la que estaba pagada. Ve, aquí están las famosas cookies. Entonces, lo que hace básicamente esta herramienta es que aquí yo pongo toda mi base de datos.
toda mi base de datos. Entonces aquí, como esa hojita de Excel, es aquí donde yo la tengo. Y esta herramienta lo que hace es clasificar a mis leads. Es decir, este sirve, este no tanto, y a este hay que darle un poquito más de fuerza. Estos son súper potenciales, estos como que no están muy interesados y estos no están para nada interesados. Cuando yo mando un correo, ellos obviamente me dan esa misma analítica que les he mostrado, pero a la vez también me están mostrando, por ejemplo, si la persona abrió o no abrió el correo. Te dice, por ejemplo, hace 6 días enviaste este correo y no lo abrió. A ver si tengo por ahí alguno que tenía de hecho de una compañera. A ver, no sé si me sigue saliendo, creo que ya no. No, ya no. Bueno, yo a Becky, por ejemplo, le había mandado un correo, pero al final lo terminé conversando con ella por otro medio. Y aquí, en la herramienta versión gratuita de HubSpot, me salía correo enviado hace 6 días y no tuvo apertura. ¿Deseas hacer seguimiento? Entonces la herramienta lo que estaba haciendo justamente era un seguimiento de si habían abierto o no habían abierto mi correo, para también enviarle un recordatorio a la persona. Entonces es una herramienta que, como les decía, en gran medida nos ayuda a la clasificación del comportamiento de nuestros leads. Se la recomiendo en la medida que puedan utilizarla de forma gratuita. Es interesante porque realmente nos da información que nos puede servir. Y de la misma forma, aunque creo que sí, eso ya está un poquito más complicado, nos puede hacer... A ver. Nos puede hacer cierto seguimiento a cierto tipo de información de manera gratuita. Entonces vamos a ver si por ahí a lo mejor puedo ingresar. Vamos a ver qué otra nos va mostrando de manera gratuita, chicos. Bueno, aquí no tengo nada. Vamos a poner esto ya. Ay, no me deja. Bueno, sí creo que era la razón por la cual no podía acceder, porque no tengo una página en sí, pero a ver. Tengo ese dominio comprado, pero bueno. Entonces, como les decía, este tipo de plataformas nos sirven de cierta forma para hacer cierto tipo de seguimientos. Vamos a ver hasta dónde uno puede utilizar de manera gratuita. Déjenme un segundo. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice iniciar con la demostración interactiva y aquí nos va mostrando cómo podemos ir utilizándola. Aquí hay una serie de correos, por ejemplo, ¿sí? Entonces es así como se muestra justamente, miren qué bueno, esa base de datos que les decía que la podemos hacer de manera mucho más manual. Aquí la podemos tener, como les explicaba, con nombre, correo, el propietario, no sé, cierto tipo de información que nos puede servir de una manera muy positiva a la hora de ir trabajando. Entonces, básicamente lo que nos hace es ese seguimiento a todas aquellas personas con las cuales nosotros podemos o no interactuar. Fíjense aquí, es como una simulación de un correo que yo le estaría enviando a esta persona. Entonces me dice, hola, hola de Nerak, ¿no? Que yo me he puesto como Nerak. Fue excelente conocerte la semana pasada, espero que hayas regresado bien, bla, 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 bla. Entonces, este tipo de cosas
a mí me sirven justamente para hacer seguimiento. Fíjense que aquí tengo teléfonos, tengo muchas cosas. Y este tipo de plataformas son buenas, evidentemente, lamentablemente en su mayoría son pagas, pero hasta donde nos deje, chicos, utilícenlas. Utilícenlas porque realmente son buenas. ¿En qué sentido yo no soy muy amiga de la automatización? Ya les explico en qué sentido. En esto, en los famosos chatbots. No sé si todavía tenemos tiempo. Bueno, ya estamos sobre hora. La siguiente clase les voy a explicar sobre lo que son los chatbots. Sí les voy a hablar de los beneficios y de las cosas que podemos generar. En lo personal, no soy amiga de eso. ¿Por qué? Porque ya les voy a hablar sobre el protocolo de respuestas que deberíamos tener a la hora justamente de trabajar. Aquí tengo unos protocolos que les voy a mostrar con respecto a los mensajes en sí, y eso lo puede hacer realmente una persona. Pero los chatbots igual, si ustedes quieren hacerlo, ustedes quieren utilizarlos, lo pueden hacer. Obviamente eso ya es elección de cada uno, y si a lo mejor les conviene, pues háganlo, chicos. La siguiente clase les voy a mostrar justamente algunos ejemplos de chatbots que son bastante interesantes, y les voy a mostrar una herramienta que se llama ManyChat, que es con la que van a poder ustedes, tal vez si así lo desean, trabajar. ¿Listo? Hasta aquí, chicos. Preguntas, consultas, dudas.